Esta boca es mía. Vi, ¿cómo estás? Buen arranque de semana. Gracias, igualmente para ustedes también. Vamos a, por supuesto, arrancar con el tema que está pendiente y que se va a resolver en principio a las 15:30, la postergación de la presentación de la fórmula del Partido Colorado. Pero bueno, quedaremos a la espera. Mientras tanto, comenzamos en el análisis de las fórmulas ya presentadas. Bien. Lo hicimos la semana pasada con el caso del Partido Nacional. Vamos ahora a hacerlo con el caso del Frente Amplio y la eventualidad del caso del Partido Colorado. Excelente. Buen programa. Buena tarde. Muchas Chau, gracias, igualmente para ustedes. Bueno, ¿cómo les va a todos? ¿Cómo pasaron el fin de semana? Bienvenido, Guillermo Amoroso, al panel hoy. Muchas gracias. Entonces, ¿por dónde empezamos? Porque lo que íbamos a poder hablar como un hecho está en cuestión hasta por lo menos las 15:30, que es la fórmula presidencial del Partido Colorado con Talvi y Robert Silva. Hasta las 15:30 no, hasta que la Corte Electoral diga que no es válida esa candidatura, a menos que tengan un mínimo tino y se den cuenta de retirarla, ¿no? Bueno, a ver, ¿alguien coincide? No, eso es un disparate. Yo creo que la Corte Electoral no tiene otro remedio que validar esa fórmula. Estoy seguro que primero, además, es un excelente candidato para el Partido Colorado y para el país. Y estoy seguro, además, que la Corte Electoral la va a validar, porque hay antecedentes en el pasado parecidos y además porque la Constitución, desde mi criterio, obviamente, es muy clara y distingue claramente un régimen para los legisladores y otro régimen para cargos electivos. Sucedió hace poco con el tema de Murro, por ejemplo. Pero a ver, justamente el cargo de vicepresidente hace muy poco estuvo si era legislador o no era legislador. Ese debate estuvo presente. Eso sí, son argumentaciones que se dieron en el pasado. Ahí estuvieron las dos discusiones, si es o no legislador el cargo de vicepresidente de la República. Y quedó absolutamente laudado, que es legislador. Sí y no quedó laudado. No quedó laudado para nada. Tanto no quedó laudado, y me gustaría arrancar con esto en el programa, que Danilo Astori se presenta en 1989 al cargo de vicepresidente de la República en las mismas situaciones y la Corte Electoral no lo inhabilitó. No sé por qué ahora la Corte Electoral habría de inhabilitarlo. En aquel momento Danilo Astori era decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Como decano de la Facultad de Ciencias Económicas era miembro del Consejo Directivo Central de la Universidad, o sea, directivo de un ente autónomo. Que es lo que establece justamente ¿Qué es lo que establece? la Constitución. Es el mismo caso y no lo inhabilitaron. Entonces no veo por qué ahora habrían de inhabilitar a Robert Silva. Bien, que acaba de renunciar, ya lo sabemos, ¿no? En el año 89, lo anunciaban en la el Corte Telemundo. Electoral estuvo muy laxa y muy inentendible, en el que también habilitó la candidatura a intendente de Mario Carminati sin ser nacido en Montevideo ni tener residencia en Montevideo, e inventaron una tesis de doble residencia. En fin, fue una corte electoral muy particular, ¿no? Sí, yo sé, tengo entendido que en el Uruguay existen 30 senadores y 99 representantes. Y 120 legisladores. 129 legisladores. No existen 130. Entonces, la Constitución es muy clara. Todo el tratamiento del cargo del vicepresidente de la República y del presidente está en la sección Poder Ejecutivo y Presidencia de la República. Lo separa de lo que son los legisladores. No. Bueno, el vicepresidente es un legislador que, si me aparte, permiten, tiene vamos a otras escuchar la voz de atribuciones. un constitucionalista. En este momento está Tania Melgar junto con Eduardo Lust, abogado constitucionalista. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos ahora. Hola Victoria, buenas tardes. Estábamos escuchando el debate inicial en el panel con esta noticia de la renuncia de Robert Silva al Codicen. Vamos entonces a comenzar preguntándole a Lust que nos explique un poco cuál es el alcance que tiene este artículo, el 201 de la Constitución, que es un poco el que está en discusión, no solo sobre el texto expreso de la norma. Exactamente, hablar sobre esto y bueno, un poco la función del legislador, que era lo que estaban debatiendo al inicio. Buenas tardes, Eduardo, explíquenos, como decíamos al principio, cuál es el alcance de este artículo y si se puede interpretar de diferentes maneras o no. Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, acá tenemos un tema de interpretación constitucional, claramente. Nosotros para interpretar la Constitución tenemos varias herramientas. Primero hay que ir al texto de la Constitución. Segundo, si el texto no es claro, hay que ir al espíritu. Y si no, a los principios generales del derecho, etc. Acá el texto de la Constitución, bueno, lo primero que adelanto es que en mi concepto el profesor Silva puede ser candidato a la vicepresidencia. ¿Por qué? Porque el texto es muy claro. Y el tema es así.
La Constitución uruguaya regula los entes autónomos y servicios descentralizados en la sección 11 de la Constitución. Esa sección tiene 2 capítulos, el capítulo 1 y el capítulo 2. El capítulo 1, que va del 185 al artículo 185 al artículo 201, habla de los entes autónomos, industriales y comerciales del Estado. Y el capítulo 2, que va del artículo 202 al 205, habla de los entes autónomos de la enseñanza. El artículo 201, que está dentro de los entes autónomos industriales y comerciales, el BROU, ANCAP, ANTEL, etc., establece que no pueden ser candidatos a legisladores los miembros del directorio de ente autónomo, a no ser que renuncien con cierta anticipación. Es decir, que ahí el texto ya nos da la primera solución. No, pero digo, no estamos hablando del caso de un profesor ente, Silva... No es un ente de la enseñanza, justamente, no aplicaría a ese capítulo. No, aplica por lo siguiente, Victoria, porque la enseñanza es un ente autónomo. Sí. Entonces, un ente autónomo de la enseñanza, como yo decía, capítulo 2 de la sección 10, artículo 200, 205. El 201, ¿qué dice? Lo que acabo de decir, que no pueden ser candidatos. Ahora, ¿qué es lo que dice el texto? Dice que no pueden ser candidatos a legisladores. Y el profesor Silva no es candidato a legislador, es candidato a vicepresidente de la República. Ya lo voy a ampliar un poquito. Si vamos a los entes autónomos de la enseñanza en particular, que es del artículo 202 al 205, el 205 dice qué artículos de los referidos a los entes autónomos industriales, que es el capítulo primero, se aplican a los entes autónomos de la enseñanza, que es el capítulo 2. Incluye el 201. Es decir, que para los entes autónomos de la enseñanza se aplica el artículo 201, que dice lo que dice. Los integrantes de los directorios no pueden ser candidatos a legislador. Entonces, acá el dilema profesor Silva no es candidato a lo que diga la Constitución, sino cómo entendemos el cargo de vicepresidente. ¿Es legislador o no es legislador? Digo, ya no tienen... Bueno, el tema no está en el análisis de ese capítulo de la Constitución 201, 202, sino de cómo vemos la vicepresidencia. ¿Es un cargo de legislador? Bueno, el tema es así. Primero hay que ver lo que dice la Constitución, que no puede ser candidato a legislador. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el vicepresidente? Él es candidato a vicepresidente. Sí. El vicepresidente de la República en el Uruguay es el comodín de la baraja. O sea, desempeña 4 cargos. La misma persona puede desempeñar 4 cargos. ¿Cuáles son los cargos? Vicepresidente de la República, presidente de la República si asume la suplencia del presidente por incapacidad, fallecimiento o viaje, presidente de la Asamblea General, y ahí es un legislador, y presidente del Senado, el senador número 31, cuando preside el Senado. Es decir, que el vicepresidente de la República es una persona física que se desempeña indistintamente en cuantos cargos según el cargo que ocupe. Si tiene que sustituir al presidente, pasa a ser el presidente de la República. Cuando preside la Asamblea General y el Senado, es un legislador más. Pero la Constitución no dice que él no puede ser legislador. La Constitución dice que no puede ser candidato a legislador. Y él no es candidato a legislador y es candidato a vicepresidente. El artículo 77, inciso 4 de la Constitución, dice una larga lista de funcionarios que no pueden ser legisladores. Y el artículo 91 de la Constitución establece otros funcionarios que no pueden ser legisladores. El 92 habla de candidatos. ¿Eso qué significa? Que el constituyente diferenció muy bien la figura del candidato a un cargo al cargo. Una cosa es ser candidato a legislador y otra cosa es ser legislador. O sea, el constituyente conoce la diferencia. Tanto la conoce que en el artículo 77, numeral 4, hace una larga lista de funcionarios que no pueden ser legisladores. Ahora, en este caso, el constituyente no dijo no pueden ser legisladores. Dijo no puede ser candidato. Y él no es candidato a legislador. Él va a llegar a ser legislador, en el caso que gane la presidencia del economista Talvi, por ser su vicepresidente y presidir la Asamblea General y el Senado. Ahí va a ser legislador sin duda, porque lo integra la Cámara. Pero él va a ser legislador no porque haya sido candidato a legislador, sino porque llega por la puerta de la vicepresidencia. Es decir, que si vamos al texto, que es lo primero que hay que ir, el texto es muy claro. El texto lo que dice, no puede ser candidato a legislador, no dice no puede ser candidato a vicepresidente, que si lo dijera así, no podría. Bien.
Lo que no puede hacer Silva es presentar una lista a la Cámara de Diputados o al Senado. Pero a la vicepresidencia puede porque el texto no se lo prohíbe. Ahora, si vamos al espíritu del artículo... Luz, discúlpeme, pero quienes sostienen que no... ¿Cuál es la argumentación? Porque por lo que usted explica, la respuesta estaría en la propia Constitución, no hay mucho más que interpretar. No dice expresamente que no puede ser candidato a vicepresidente. Victoria, que está en la Constitución como todo en este país. O sea, en esos temas está todo en la Constitución. La Constitución dice a texto expreso en el 201, los integrantes de los directorios de los entes autónomos, industriales o comerciales o de la enseñanza no pueden ser candidatos a legisladores si no renuncian un año antes. Y Silva no es candidato a legislador, es candidato a vice. Pero la pregunta justamente... Ahora, si usted me permite 2 minutos... Sí, está bien, sí. No, pero adelante. Deme 2 minutos más y le redondeo. Si vamos al espíritu del artículo, o sea, si la letra no es clara, acá es clara, pero si la letra no es clara hay que ir al espíritu. ¿A qué fue lo que buscó el constituyente? El constituyente lo que buscó fue que los directores de los entes autónomos no utilizaran sus cargos en las empresas públicas o en la enseñanza para hacer política. Eso es lo que no quiere. Ahora, ¿cómo accede el señor Silva a la dirección de la ANEP? Accede en representación gremial. O sea, él es representante de un gremio que son los docentes. Y a los gremialistas, la actividad gremial le está vedado hacer política partidaria. Pueden hacer política en el sentido griego de la palabra, pero no política partidaria. Es decir, que por ahí, si vamos a lo que quiso el constituyente, también lo excluirían porque el profesor Silva no estaría habilitado para hacer política partidaria, que es lo que el constituyente no quiso. Ahora, si vamos a la tercera herramienta de la interpretación, y con esto termino, que son los principios generales del derecho, es decir, cuando la letra no alcanza y cuando el espíritu no alcanza, hay que ir al principio general del derecho, que son las grandes normas jurídicas que se aplican a la Constitución. ¿Qué es lo que dicen los principios generales del derecho? Que las prohibiciones tienen que ser a texto expreso. Y si hay una duda entre una prohibición y la libertad, siempre los estados de derecho deben optar por la libertad de las personas. Y acá nosotros tenemos un artículo que para mí no ofrece ninguna duda. Para mí puede ser candidato a vicepresidente, no hay duda ninguna. Pero supongamos que tuviera 2 interpretaciones. Si tiene 2 interpretaciones, la interpretación quiere decir que no es clara, es dudosa. Entonces vamos al principio general que dice, bueno, acá hay una prohibición dudosa. La prohibición dudosa de si puede o no puede. Entonces, ante la prohibición dudosa, nosotros tenemos que optar por el principio de libertad, que libertad significa puede. Entonces, redondeando, si usted va al texto de la Constitución no dice en ningún artículo los integrantes de los directorios de los entes autónomos no pueden ser candidatos a vicepresidente. Dice, no pueden ser candidatos a legisladores. Si va al espíritu, el profesor Silva no estaría violando el espíritu porque le está prohibido hacer política partidaria. Y si va al principio general del derecho, en un plato de la balanza la libertad y en el otro plato de la balanza la duda de una norma prohibitiva, usted tiene que ir al plato de la balanza que le permite y le da la libertad para ejercer derechos políticos. Para mí no hay ninguna duda. Eduardo Luz, ha sido usted clarísimo, como siempre. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a usted. Gracias, Bien, Tania. Victoria, siguen ustedes en piso. Muy bien. Luz lo dice y se contradice. El vicepresidente tiene 4 funciones, una de ellas es legislador, por lo tanto es candidato a legislador. No es candidato. No, justamente es donde pone el énfasis. No es lo que interpreté, perdón, interpreté que ser legislador emana de la propia función de ser vicepresidente primaria, que desde ahí se desprenden posibles funciones. Y por lo tanto, entre otras cosas, es candidato a legislador. No, porque justamente es donde pone Luz el énfasis, ¿no? Donde el punto central es que él no es candidato. Él accedería, como dice Victoria, a legislador por otra vía que es integrando el tema es si el Ejecutivo. vicepresidente es o no es legislador. No, justamente no es la interpretación que Luz le da. Usted podrá tener otra, pero no diga que Luz acaba de decir lo que no dijo. Claro, de las 4 funciones que tiene el vicepresidente. Eso no lo convierte en el presidente de la República. Pero no es candidato al vicepresidente. No es candidato a legislador. A mí el tema... En esta instancia no es candidato a Así como no es legislador. un candidato a presidente, porque es Exacto. candidato a vicepresidente, tampoco sería
sería candidato a legislador porque es candidato a vicepresidente. Lo que pasa es que el tema es si el vicepresidente eso no es legislador. No, no ese es el tema. Y No, ese hace tema 2 años con el en tema este Sendic caso se no es el resolvió tema. que el vicepresidente era legislador. Pero no El ese es tema el es- Pero tema. no va a resolver la Corte Electoral de cualquier manera. Es un tema El que... tema es si es candidato a legislador. A mí me queda muy claro de Derecho Constitucional de la Facultad. Es si es candidato a legislador. claro. Después que tenga la función de legislador, de presidente, ese es otro tema. Pero no puede estar en una lista a legislador. ¿Estás callado, Alfredo? Sí, pues la verdad que en términos jurídicos a mí la verdad no sé nada, entonces que opinen los que sepan. Para mí lo que se discute acá es si es bueno o no Robert Silva como candidato. Háblame para de la el Partido fórmula, al Colorado. margen de lo constitucional. Sí, ¿Qué te parece como fórmula? Y la fórmula es interesante de varios puntos de vista. Primero, que no es paritaria. O sea que, ¿Ya es un mérito en este momento? perdón, yo dije es un mérito, yo dije es interesante, dije. No pongas sesgo, querida. Yo estoy diciendo... Te saltan a la yugular. Me salta la yugular. Yo dije, más feminista que yo no sos, así que a mí no me juzgues eso. bueno, a mí no me juzgues terminá eso. tu concepto y Pará, después seguimos. Vamos a Terminá, entendernos. terminá. Entonces, primero que no es paritaria, que Talvi decide formar... Él tenía 3 mujeres y 2 hombres, dijo en su... Apostó a quien entiende más capaz. Claro, apostó a eso. O a que complementa mejor, no sé. Sí. Es una apuesta fuerte por una persona vinculada a la educación, que remarca el perfil de Talvi con respecto a la educación. Es un señor que fue elegido por su propio gremio, por parte de su gremio, o sea, los docentes, para un cargo en la educación, que tiene una trayectoria del Partido Colorado de hace muchos años, y ya, por lo que me enteré, ya de la época de facultad que estudiaba, ya era militante colorado, y aparentemente es muy querido por mucha gente, ¿no? Yo lo conozco, a mí Robert me cae muy bien, me parece que es no sé cómo se puede oficiar como legislador, pero si pudo negociar con los sindicatos de la enseñanza, pienso que puede negociar muy bien si llegara, cosa que no lo va a hacer, pero no importa, ¿no? Pero me parece que es un buen candidato, es buena gente, me parece que complementa bien la fórmula de Talvi. Bien. Verónica, ¿hay un análisis para ti que sea, que atribuya mérito per se a que la fórmula sea o no paritaria? No. Acá yo lo he dicho varias veces, me parece que justamente uno de los errores que ha tenido el Frente Amplio fue fijarse como meta esta fórmula paritaria, cuando en realidad las cosas no surgen desde arriba hacia abajo, las cosas surgen desde abajo hacia arriba. El mérito no es salir a buscar una mujer porque está oculta por allí. La pregunta es, ¿por qué si hay una mujer valiosa, tan valiosa como creo que es Graciela Villar, por lo que estoy hoy escuchando, leyendo y aprendiendo acerca de esa persona, ¿por qué no supimos antes de esta mujer? ¿Por qué la tuvo que inventar de algún modo Daniel Martínez? ¿Me va a dejar terminar, García? Sí, termine. Bien. ¿Por qué tenemos todos la sensación de que hay que salir a inventar figuras cuando las mujeres ya están militando en política y tienen muchas veces mucha más trayectoria que los hombres y muchas veces más mérito que los hombres? Entonces me parece que este asunto de las fórmulas paritarias se transformó en una suerte de leitmotiv que se pone por delante de una realidad que todavía no es. Bueno, sin embargo, hoy escuchaba a Garcés defender a ultranza la decisión de la fórmula paritaria sobre la base de que en realidad, ¿qué podía achacarle al Frente Amplio si en realidad se estaba abrazando a los principios a una costa de perder votos? Claro, pero el principio del Frente Amplio no es la paridad. El principio del Frente Amplio ha sido la equidad de género. Y la paridad y la equidad de género no son lo mismo. No se es equitativo políticamente porque se pone un hombre y una mujer. La paridad porta la equidad. Sí, pero no es la clave. La clave es que tú dejes ser, fomentes y respaldes. ¿Pero te parece mal entonces que Talvi Talvi no haya planteado una fórmula con una mujer? No, me pareció que lo decías como diciendo, la novedad ahora, porque la moda es la fórmula paritaria. Virginia, Yo creo que con respecto a la fórmula ¿hubo paritaria... movimiento este fin de semana? Sí, ¿hubo movimiento? ¿Movimiento? Alguna cosita, sí. Pero siempre la misma cancha, ¿no? Sí, Bien. sí. Creo que con respecto a la fórmula paritaria, yo coincido con lo que dice Vero, que se construye de abajo hacia arriba. Me parece que lo que hizo ruido en el Frente Amplio es que era el único partido que tenía una mujer que era candidata, que además fue apoyada por la lista más votada en todo el país y que de todas maneras no se la tomó en cuenta para integrar la fórmula sin dar demasiadas explicaciones. Y fue todo el proceso y ese procedimiento de estar
uno ve lo que pasó y la primera pregunta que por lo menos a mí me surge es que si hubiera quedado Andrade en segundo lugar, si se lo hubiera manejado de la misma manera. Y yo siento que no. Hacemos una pausa y ya venimos. ¿Es verdad o no es verdad que antes que Villar se le consultó a Natalia Oreiro? Pausa y ya venimos.